¿no? Vamos a esperar quizás un minuto más. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 participantes de 17, entraron 3, 14. Bueno, sí, ya. Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Porque no puede estar esperando, son varios problemitas que tenemos aquí y después no va a tener tiempo. Ya, compartir. Bien, vamos, acá tenemos el primer ejercicio con respecto al problema. ¿Ya? Entonces acá lo que voy a hacer es trabajar ya. Trabajar el problema de aquí. Vamos a compartir. Ya. Entero. Ya. Vamos entonces a trabajar acá. Ya los otros ya se deben ir incrementando poco a poco. Entonces vamos a ver al primer problemita que nos dice de circunferencia. En este problemita que nosotros tenemos, el problema es un libro, por si acaso siempre se trabaja. A veces traigo un problemita de afuera, pero la gran mayoría son los problemas de su libro. Y igualito les dejo de tareas, ¿sí? ¿No? A ver, en el primer problema nos dice, en la figura hay APQ. Esta parte de acá, PQ, nos piden hallar PQ, si ABCD es un cuadrilátero. ABCD, si es un cuadrilátero, no es cualquier cuadrilátero, no es ni trapecio ni nada, no es un trapezoide, puede ser eso. Además, nos dan la condición que AB más CD, estos dos, miren, es igual a 30. Nos dan esta parte y esta parte, 30. Luego, BC, toda esta parte, más AD, más toda esta parte, es igual a 80. Entonces, acá nos dan dos ecuaciones, ¿no? Y yo tengo que relacionar todos estos, acá hay dos circunferencias y tengo cuadriláteros aquí, ¿no? Y me piden PQ. A ver, cuando yo les he dicho en las propiedades, habían unas propiedades de la circunferencia con los cuadriláteros, y eso viene a ser el teorema de Pitov, ¿no? El teorema de Pitov nos relacionan los lados. ¿Qué nos decía el teorema de Pitov? La suma de los lados, ¿no? Opuestos van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que AB más PQ es igual a AQ más BP, ¿no? Y esta viene a ser mi primera ecuación. Aplicando Pitov. En esta otra circunferencia también voy a aplicar Pitov. La suma de los lados opuestos son iguales. En PQ más PC será igual a QD más PC, ¿no? En este caso, acá nosotros tenemos la segunda propiedad, ¿no? El segundo Pitov. Es de esta circunferencia para acá, este Pitov de esta circunferencia, y este es el Pitov de la segunda circunferencia, o de este cuadrilátero que está aquí, ¿no? Entonces, con estos dos, y además tenemos esta relación, ¿no es cierto? Entonces yo ¿qué hago yo? Entonces yo digo, si yo sumo acá, ¿qué va a dar? Porque yo no tengo ninguna de estos valores, no tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que jugar con las ecuaciones, ¿no? Entonces voy a hacer, si yo sumo, ¿qué pasa? Al sumar 1 con 2, ¿qué nos va a dar? AB más CD, mire, sumo esto, AB más CD más 2 veces PQ, y ya lo arreglo aquí, ¿no? AB más CD más 2 veces PQ, y en esta parte de acá tengo BP, lo voy a estar arreglando ya, BP más PC más AQ más QD, y lo arreglo acá, ¿no? De esa manera lo arreglo. ¿Para qué lo arreglo? Para ver qué cosa es lo que tengo en este cuadrilátero para poder agarrar lo que está ahí. Entonces, acá yo veo que AB más CD, ¿dónde está B?
AB más CD, que nos da, esto nos da de dato AB más CD, que es 30. Loco, AB más CD es 30, ¿no? Por dato del problema. Más 2PQ queda, igual PQ es la incógnita que viene a ser X, ¿no? En este caso, esto es igual a BP más BC. Vamos, ¿dónde está BP? BP más PC. BP más PC es todo este lado. BP más PC es todo este lado, ¿no? ¿Cómo se llama todo este lado? BC. Lo coloco acá, BC, ¿no? Viene de todo este lado de acá, ¿no? BC. Ahora, junto a Q y QD. AQ es este pedazo de acá más QD. Entonces, todo este lado, ¿cuánto nos da? AD. Entonces, coloco acá AD. Pero, ¿qué observo? Que ¿cuánto es BC más AD? Queda acá. ¿Y qué me dicen acá? Que BC más AD es 80. Esto es por dato de acá, ¿no? Esto es lo que nos está saliendo acá. Viene a ser esto, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué hacemos? Nosotros ya tenemos, miren, reemplazamos. Acá tenemos 30 más 2PQ va a ser igual a 80. Este 80, ¿no? Lo reemplazamos acá y ya es una ecuación con una sola incógnita que ya es simple de trabajar, ¿no? Entonces, acá pasamos restando. 80 menos 30, 50, y este pasa a dividir, será, por lo tanto, PQ es 25. Creo que este problema, más que todo, hay una parte que es geométrica, que es el teorema de Pitot con la circunferencia que se está trabajando, y más es problema algebraico, que es lo que siempre hay relación, ya eso ya hemos visto. ¿Preguntas con respecto a este problema? Ninguna. Seguimos al siguiente problema. En este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos esta figurita. Entonces, en la figura nos dice que AB y AC son tangentes. ¿Se acuerda que nosotros vemos esta circunferencia? La tangente quiere decir que este de acá es 90 grados, ¿no? Acá corta 90 grados con respecto acá, ¿no? Si este es el centro, acá nos daría 90 grados. Pero este no es el centro, ¿no? Nos están dando, esta es una cuerda y esta es otra cuerda. Y nos dice que este ángulo de acá es X. Me piden hallar X, dando la medida del ángulo A. O sea, me dan este ángulo A, ¿no? Eso es lo que me dan de dato. Me dan la figura y me dan este ángulo y me piden hallar este ángulo de acá, que es X. Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar? Yo voy a trazar, ¿no? Acá voy a trazar entre estas dos circunferencias, yo voy a trazar una línea de tal manera que separe la tangente de acá, ¿no? Este punto es de tangencia aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, le voy a dar valores a los ángulos para poderme ayudar, si no, no lo puedo trabajar. A ver, a este ángulo de acá yo le voy a dar el valor de teta, va a ser este ángulo, y a este ángulo de acá le voy a dar el valor de alfa. ¿Está bien? Esta medida será alfa y teta, de tal manera que X, que es todo esto, X será alfa más teta. ¿Está bien? Alfa más teta es el valor de X. Y yo le voy a colocar aquí. La medida del ángulo me dice CDB, que es X. En este caso ya lo estoy dividiendo en teta y alfa. Entonces ya tengo, yo calculo alfa y teta, entonces ya voy a calcular el valor de X. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? A ver, nosotros, en este caso, nosotros tenemos, miren, el cuadrilátero. Vamos a ver en este cuadrilátero qué es lo que tenemos. Pero antes yo voy a ver cuánto va a medir este ángulo, cuánto va a medir este ángulo. No lo sé cuánto medirá. Entonces, miren, si yo veo acá, este ángulo va a medir de la misma manera de aquí, ¿no? Si este ángulo es alfa, este de acá también será igual a alfa. ¿Está bien?
Ahora, si este ángulo es teta, este ángulo también será teta. ¿Está bien? Porque yo estoy trabajando de esta manera. A ver, ¿por qué? Miren acá, tengo una línea, una cuerda y tengo esta tangente. Entonces, este ángulo, ¿cómo es? Semi-inscrito, ¿no es cierto? Es la medida de esta, de la cuerda CD, ¿no? Esto era entre 2. Esto es teta. Ahora, de este de acá tengo esta tangente y tengo esta cuerda. Entonces, este ángulo que también está inscrito, ¿a qué será igual? La medida de este arco, ¿no? Entre 2. Por eso, si esto es teta, este también será teta. De la misma manera trabajamos acá. Si yo le he dado alfa acá, tangente con cuerda, es alfa. Este de acá es la medida de este arco, del arco BD, entre 2. Y ahora yo tengo la tangente y tengo la cuerda, ¿no? Esta cuerda está secante. Entonces tenemos acá que esta medida de este ángulo va a ser la medida de este arco DB entre 2. Por lo tanto, si este es alfa, este también va a ser alfa. Si este es teta, este va a ser teta. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos en el cuadrilátero ABDC. En este cuadrilátero, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? En todo cuadrilátero será 360 grados. Entonces sumamos, pues, ¿no? 60 más alfa más 2 alfa más teta más 2 teta nos da igual a 360. Entonces de aquí ya sacamos, este pasa restando, será 300 y acá factorizo, miren, factorizo el 2 con el 2 sale afuera y nos queda teta más alfa acá dentro, ¿no? Entonces teta más alfa, ¿a qué será igual? Este 2 pasa a dividir, ¿no? Y será el valor, ¿no? Pero teta más alfa acá es x. 2x es igual a 300. Dividimos y nos va a dar que x será 150. Miren, ya esta parte algebraica ya es fácil, ¿no? Lo único que se tenían que dar cuenta acá es la medida de los ángulos que ustedes tienen que adicionar y hemos trazado esta parte acá es una tangente, esta es la tangente a las dos. Esta es mi figura adicional para poder trabajar, porque si no, no lo podrían hacer. ¿Alguna pregunta? Está claro. Bien. Entonces, continuamos con el siguiente problemita. En este problemita, nosotros, ¿qué tenemos? Miren, en este problemita, ¿qué nos dice? Sobre la hipotenusa AC de un triángulo rectángulo, miren acá, ABC. Si este es hipotenusa, aquí es recto, porque nos está diciendo que es un triángulo rectángulo. ¿Quién es el ángulo recto? El ángulo recto es el B. Siempre el que está al centro es del ángulo de que se menciona. Por lo tanto, B acá es 90 grados por condición de problema. Se construye exteriormente un cuadrado. Tengo este triángulo que nos están dando. Nos dicen que es rectángulo. Aquí le pongo. Se construye exteriormente un cuadrado. Entonces construyo este cuadrado. Miren, el cuadrado de centro O, ¿no es cierto? Cuyo uno de los lados, ¿quién es? La hipotenusa. ¿Está bien? Por eso nos dice, se construye un triángulo rectángulo, ¿no? Con respecto a la hipotenusa, sobre acá. Entonces, este de acá es un lado del cuadrado que yo voy a trabajar. Todo esto lo voy a construir así, ¿no? Lo construyo. Este cuadrado lo estoy construyendo, ¿no? Así, ¿no? Cuyo lado, lamentablemente, esto no va así, ¿ya? Este es el cuadrado. ¿Está bien? Entonces construye este cuadrado, cuyo lado, ¿cuánto va a medir? Este hace estos lados, todos estos lados son iguales. ¿Iguales a quién? A la hipotenusa, porque nos dice que es un cuadrado. Hallar la medida del ángulo OBC. ¿Dónde está la medida del ángulo OBC?
BC. Nos piden este valor de acá, este ángulo, OBC. Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar aquí? ¿No? Ya sé que estos 4 lados son iguales porque es un cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Miren, yo voy a trazar acá diagonales, para que es un cuadrado, esta es una diagonal y esta otra diagonal. Todas estas diagonales ustedes saben que son iguales. Entonces, como este es el centro, este lado, estas partes también van a ser iguales. Todas estas 4 lados van a ser iguales. Entonces, miren, si yo estoy trabajando acá en este cuadrado, ¿qué va a pasar? Diagonal, diagonal, ¿qué pasa acá? Acá forma un ángulo de 90 grados. Estas dos diagonales se cortan perpendicularmente. Entonces voy a trabajar en este triángulo, miren, A o C. En este triángulo A o C, la medida del ángulo, este ángulo es 90 grados, aquí está, ¿está bien? Entonces, luego, ¿qué tenemos? Este va a ser un triangulito rectángulo, ¿está claro? Rectángulo, y además, ¿qué cosa es? Isósceles, ¿no? Porque este lado es igual a este lado. Si este es triángulo, rectángulo, isósceles, si este vale 90, cada uno de ellos, este ángulo va a valer 45 y este otro ángulo también va a valer 45. ¿Está claro hasta ahí? Bien, ahora ¿qué hacemos? Nos dice, en un cuadrilátero ABCD, en este cuadrilátero ABCD, es inscriptible, nos dice, ¿no? Es inscriptible, ABCD. Todo este cuadrilátero viene a ser inscriptible. ¿Qué es inscriptible? Que por acá voy a pasar un círculo, lo inscribo. Así, todo cuadrilátero es inscriptible, ustedes ya lo saben, ¿no? Por ahí pasa, por todas las figuras que nosotros hemos trabajado, pasan una circunferencia, ¿no? Porque nos están dando así. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Miren, esto ya le he hallado la medida de CAO. CAO, ya hemos visto que es 45 y este del lado también es 45. Ahora vamos a hallar, nos piden el ángulo O en la medida. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos piden OBC. Entonces, a ver, miren este ángulo de acá, miren, el ángulo CAO. CAO es 45. Si CAO es 45, este arco viene a ser a que es igual. Este ángulo CAO es un ángulo ¿qué? Inscrito, ¿no? Este ángulo es inscrito y hay una fórmula para el ángulo inscrito. ¿Qué nos dice el ángulo inscrito? El ángulo inscrito es la mitad del arco que lo sostiene, ¿no? Entonces, si este es 45, este arco OC será 90 grados. Este es el doble de este ángulo, ¿no? Estamos hablando de este arco. Lo mismo sucede para acá. Si este es 45, OA, en la medida de este ángulo, OA también va a ser el doble, ¿no? Este arco será 90 también, y este arco será 90. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es AC? AC es el diámetro, ¿no? Es la mitad de la circunferencia de este círculo circunscrito. Entonces ya vemos acá, miren. Miren, el arco, hemos dicho que el arco C es 90. Entonces, este ángulo de acá es X, ¿está bien? Este ángulo X, ¿a qué será igual? ¿No? Es también un ángulo inscrito, cuyo valor es la mitad del arco OC entre 2. ¿Está claro? Entonces, este de acá va a ser la mitad de... Este es la mitad de este, o este arco es el doble. Por lo tanto, si esto es X, este arco OC será 2x será ese arco, ¿ya? Entonces, y eso es lo que estoy trabajando aquí, ¿no? Entonces, la medida de este arco será 2x, ¿no? Y este arco 2x, ¿cuánto medía? Por la condición anterior, será 90.
Entonces, X es la medida del arco C entre 2. Pero como C ya hemos visto que es 90 por este lado de acá, acá nos sale que es 90, por lo tanto sería 90 entre 2 será 45. Y este es el ángulo que nos están pidiendo. ¿Está claro? Pregunta. Pregunta del ejercicio. Ninguna. ¿Todo claro? Bien. Vamos a la siguiente, el siguiente y último ejercicio que hoy nosotros vamos a tener aquí. Ya, tenemos en esta, nos dice, esta es la figurita, acá tenemos, miren, este es un triángulo, este es otro triángulo, este es un rectángulo y tenemos circunferencias, ¿no? Internas, inscritas dentro de todas esas figuras. Pero además que vemos, miren, esta de acá, AF es tangente a esta circunferencia pequeña, AB también es punto de tangencia, punto de tangencia, y así sucesivamente. Puntos de tangencia que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dan de ahí? En la figura BEDC, este de aquí, nos dice que es un rectángulo. Entonces, ese es un dato. Si es un rectángulo, estos dos son iguales, ¿está bien? Entonces yo le pongo, miren, este lado con este lado van a ser iguales por ser rectángulo. También, como es rectángulo, este lado de C, ¿no? El lado de C va a ser igual a este otro lado de acá, ¿no? O sea, este lado EB. Bien, entonces yo le voy a poner datos para poder trabajar. Me dan este angulito de acá, es R1, este es R1, este radio de acá es R2 y este radio grande le voy a denominar R, así está en el ejercicio. Entonces, para ayudarme yo le voy a poner para acá algunos datos, algunas incógnitas, ¿no? Entonces yo le voy a dar a este espacio de acá, le voy a denominar A. A es FB y al otro espacio EF le voy a denominar D, ya D minúscula. Entonces la suma ED será A más D. En este caso también esta parte de C será A más D. ¿Está claro? Entonces estas cosas yo le estoy colocando para ayudarme a resolver el problema. De la misma manera, si acá le estoy poniendo el valor de MBC, yo le voy a dar a este lado de aquí, a este segmento AB, le voy a denominar N. ¿Está bien? Ya, ahora con todo eso ya voy a trabajar. Entonces voy a trabajar, mire, el teorema de Poncelet en este triangulito de acá. En primer lugar voy a trabajar en el triángulo ACD. ACD, en este grande, ya este grandazo, y acá tengo una circunferencia y este es su radio. ¿Qué nos dice Poncelet? Poncelet, ¿qué nos decía? La suma de los lados, la suma de los lados, ¿no? De los lados, o sea, de los catetos de este triángulo, va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces su radio. Ese es el teorema de Poncelet. En este caso, miren, AC, ¿no? Entonces acá las voy a sumar, ¿no? Entonces tengo acá N más M, miren. Acá es AB más M más N, ¿no? Más, ¿qué cosa? Más esta parte de acá, A más D, va a ser igual a AD, que es todo esto, AD más 2R. AD lo dejo aquí, no le he puesto nada, lo dejo ahí como AD más R. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ya tengo mi primera ecuación, ¿no? Para
el triángulo grande aplicando Poncelet. Ahora, de la misma manera voy a aplicar Poncelet a este chiquitito, este triangulito chiquitito. Para eso he puesto yo a los catetos, les he dado letras, ¿no? Trabajamos acá con Poncelet también. La suma de los catetos va a ser a la hipotenusa más 2 veces el radio de acá. Entonces acá la suma de los catetos A más N, acá lo tengo A más N, será igual a AF, ¿está bien? AF más 2 veces el radio R1. Este es R1, ¿ya? R1. R1. Como es bien chiquitito, no me alcanzaba en la computadora para colocar la R1. No salió, muy pequeñito. Bueno, entonces aquí, de la misma manera voy a trabajar Poncelet en el otro triangulito, en el otro triangulito mediano. Entonces acá también la suma de E más M más 2R, no, D más M más D va a ser igual a la hipotenusa FD más 2R, más 2R. Y ya me salió el aviso que ya me va a cortar, por eso estoy más rápido. Ya, entonces ya tenemos, miren, estos tres. Con estos tres, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hemos dicho acá? AD, ¿no? Este de acá, AD más 2R es igual a AF más FD. ¿Está bien? Que esto es AD en el grande. Y esto es igual a 2 por R1 más R2, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos acá, nosotros estamos sumando esta parte de acá. ¿Qué es lo que estoy sumando? Estoy sumando estas dos de aquí. Estas dos de acá, sumando estos dos, me va a dar esta parte de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya de aquí, miren, AF más FD, AF más FD es AD, ¿está bien? Ya, y ¿a qué será igual aquí? AD, como acá tenemos AD, AD se va con AD, ¿no? Y entonces nos queda 2R igual a 2 por R más 1 más R más 2. Por lo tanto, el 2 también se va aquí y ya aplicamos que R es la suma de estos. R1 más R2, R1 es 2 y R2 es 3 y nos sale que es igual a 5. Y esa es la resolución de este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, sí. Definiendo que todo esto ya está claro, este de aquí, por si acaso, esta ecuación de acá, ¿de qué sale? De la suma de estas dos, ¿no? A ver, la suma de estas dos es A más N más EB más D. ¿Que esto qué cosa es? Está acá, mire. A más M más N está acá, más A más D, aquí está, miren, ¿ah? Esto de acá es lo mismo que está aquí. Entonces, esta parte de acá, está acá, ¿no? Va a ser igual a AD más 2R. Entonces, aquí le pongo AD más 2R. Va a ser, y en esta parte de acá, ¿qué queda? AF más FD, AF más FD más 2R1 más 2R2. 2R1 más 2R2, he factorizado el 2 y queda R1 más R2. ¿No? Y de aquí ya se simplifica estos dos y ya nos da de esa manera. Ya esta ya es parte algebraica, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? De acá, miren, ustedes tienen sus ecuaciones. Tengo una ecuación, 2, 3 ecuaciones, ¿no? Y entonces ya ustedes de ahí ya pueden calcular todas las incógnitas que se les pueda generar, ¿no? Por ejemplo, tenemos R como incógnita, tenemos A y D, pero algunas se van a simplificar, depende a las combinaciones que ustedes traten de hacer en los problemas. ¿No hay ninguna pregunta?
Ninguna pregunta, y están mudos, ¿no? Muchas gracias, y dice, no, ya bien. Entonces, vamos a dejar de compartir y voy a ver, miren, ¿cuántos hay? Son 11 nada más que han entrado, han faltado, no sé. Miren, según lo que ustedes entran, yo les pongo la nota. Aquellos que entran a las 2 tienen una nota, ¿no? Y aquellos que entran solamente a una sola, también tiene su nota, ¿no? Así que si tienen que entrar a las 2, a las 2, a las 2. Esto, no sé por qué les fallan, algunos no sé por qué les falla, chicos, su internet, ¿no? Ya, y ese es el problema. Mire, ve, aquí la niña no entra. No sé, vuelve a entrar. No sé por qué no puede entrar la alumna Tabuada. Me está mandando su papá y no puede entrar, ¿no? Y me dice, mándeme una solución, pero ¿qué solución le puedo mandar si estamos trabajando y no me da para que la acepte? Algún problema debe de haber. Y no sé si los otros chicos también tendrán ese problema.